sobre una experiencia que hemos tenido en la enseñanza de la física utilizando modelos virtuales y utilizando la plataforma PhET. PhET es una sigla de la Universidad de Colorado que significa Physics Education Technology. Entonces es algo que sacaron como tecnología para la educación de la física. Esta plataforma PhET fue creada por un premio Nobel de Física. Inicialmente él la ubicó únicamente para la enseñanza de la física, pero después se dio cuenta de que debía ampliarla y empezó a trabajar con todas las ciencias naturales y con las ciencias de la Tierra. Entonces empezó a ampliar el panorama y quedó muy grande. Ahora, lo primero, cuando hablo de modelos virtuales, es importante puntualizar qué es un modelo y qué significa virtual. Porque es que cuando uno habla de modelos virtuales en matemáticas, la palabra o el concepto modelo riñe con lo que nosotros trabajamos generalmente como modelos. Entonces, lo primero que yo voy a mencionar aquí, ¿qué es la virtualidad? Virtualidad. Yo no sé si a todos nos ha pasado, pero cuando uno llega a la casa y el sobrino le dice a uno que lo lleve a la tienda para jugar con los jueguitos esos, entonces uno lleva a su sobrino a la tienda. Bueno, eso pasaba antes, ¿no? Ahora se hace desde la sala con un PlayStation y todas las cosas. Entonces uno lleva al sobrino a la tienda, le mete la monedita allí y aparece en un televisor un carro, ¿ya? Y el carro suena como carro, anda como carro, ¿sí? Y el pelado juega en ese juego. Al final, el que termina jugando es uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que estamos tratando de engañar nuestros sentidos por medio de un programa de computador. Y eso es lo que tiene el nombre de virtualidad. Aquí, la virtualidad, ¿ya? La virtualidad se da cuando ponemos en juego todas nuestras experiencias sensoriales. En el caso del carrito ese que estamos jugando, pues nosotros sentimos de que el carro es un carro, lo vemos como un carro, el carro suena como carro, se voltea, todas las funciones de un carro las hace él, ¿ya? Entonces estamos engañando nuestros sentidos por medio de un programa de computador que se llama Application Software. Ese application tiene una connotación importante, ¿ya? Porque el nickname de application es applet. Y applet significa simulador o simulación. Y de aquí, si nosotros estamos trabajando con un computador, le llamamos applet. Y si estamos trabajando con un teléfono celular o con una tablet o un Android, se llama app. De aquí viene el asunto. Buenos días. Entonces, la virtualidad se da siempre y cuando nosotros engañemos nuestros sentidos por medio de un programa de computador. ¿Por qué hay que puntualizar allí? Porque a nivel de educación tenemos el caso de que el nombre o la palabra virtual juega varias connotaciones. Uno dice, estoy tomando un curso virtual. Tenemos un aprendizaje, un ambiente virtual de aprendizajes. Esas palabras virtuales en educación todas tienen una connotación distinta. Para nosotros la virtualidad se da siempre y cuando tengamos este aspecto funcionando. ¿Listo? Ahora, la virtualidad por allá nació precisamente con unas gafas. En los Estados Unidos, en la NASA, cogieron a un médico que es, como se llama, un cirujano de meniscos, y le hicieron una simulación, porque es que no tenían como suficientes deportistas que se enfermaran de los meniscos para ellos empezar a hacer la cirugía. Entonces, por medio de un simulador, empezaron a hacer cirugías de meniscos. Otro simulador que hicieron en los Estados Unidos fueron los simuladores de aviones, porque a ellos no les interesaba que el piloto saliera y estrellara un avión, entonces montaron un simulador. Entonces, siempre y cuando nosotros llevemos a la realidad, eso estamos haciendo virtualidad. Punto número 2. Modelo. ¿Qué es un modelo para nosotros? ¿Qué es un modelo? Entonces, para diferenciarlo un poquito desde el punto de vista de las matemáticas, porque en las matemáticas, ¿qué es modelar?
básicamente, ¿qué consiste en modelar? Digamos, si tenemos un fenómeno físico, el movimiento, al final de cuentas, coger una ecuación, o derivar una ecuación, que esa ecuación sirva para mostrar el fenómeno como tal, ese es hacer una modelación del fenómeno. En este caso, modelo lo tomamos desde otro punto de vista. Aquí acudimos a Gier, que él en este libro de modelos de la explicación de la ciencia, él explica qué es un modelo. Entonces, un modelo, cuando estábamos niños también recuerdo de que a uno salía montado en el palo de la escoba y decía, pero ¿por qué estás haciendo eso? Entonces uno decía, este es mi caballo. Entonces uno desde niño trataba de hacer un modelo de la realidad con algo, al punto en que el papá se condolía con uno y le compraba un caballito de verdad, pero era el mismo palo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice Ronald Gier? Que los modelos son una semejanza del sistema real. Y otra cosa importantísima, que los modelos deben tener en sí el conjunto de enunciados científicos. Me expreso en este caso. Allí empezamos a diferenciarnos un poquitico de lo que es un modelo de lo que es un modelo en física. Entonces, miremos aquí. Bien, este es un modelo de qué? De un movimiento de caída libre con trayectoria parabólica, ¿sí? Entonces, si nosotros cogemos este modelo, miren de que aquí podemos trabajar con una cinta métrica y podemos medir con esta cinta métrica el alcance. ¿Ya? Podemos medir el alcance. Si nosotros, utilizando los términos digamos, sin tener en cuenta el rozamiento del aire, este alcance que nosotros medimos aquí es exactamente el mismo que nos daría utilizando las ecuaciones. Sería de una forma ideal. Y si nosotros llegamos a poner la resistencia del aire y hacemos otra vez el disparo, ya, con la resistencia del aire vemos de que el alcance es menor. Cuando vamos a resolver el problema con la resistencia del aire, la solución está en una ecuación diferencial. La ecuación diferencial es la que nos dice de que la resistencia no permite que el alcance sea mayor. Entonces, ¿a qué llego yo? Que este modelo virtual incorpora toda la teoría para que esto sea perfecto. O sea que si yo meto la solución de la ecuación diferencial, en el segundo caso, cuando hay resistencia del aire, con las ecuaciones y con esta medición, me da lo mismo. Entonces, ya puntualizando las dos cosas, modelo como una semejanza de la realidad. Y también, ¿qué? Utilizando el conjunto de enunciados científicos que contiene. Si utilizamos esta parte de modelos y la parte de virtualidad, entonces ya podemos decir de que la plataforma que vamos a utilizar tiene un funcionamiento ideal. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros el proceso? Debemos entregar al estudiante un material de acompañamiento. ¿En qué consiste el material de acompañamiento? ¿Ya? Nosotros entregamos al estudiante una guía de trabajo. ¿En qué consiste la guía? La guía, todas las guías de trabajo tenemos que trabajar desde el punto de vista como si estuviéramos haciendo un laboratorio virtual. Si es un laboratorio virtual, se diferencia del laboratorio real porque tenemos que tener acceso por medio de una página de web. Entonces en la página web es donde está la información. El laboratorio es una guía que nos comunica a nosotros con los estudiantes y viendo de abajo para arriba, la guía que nosotros entregamos a los estudiantes es un diálogo didáctico mediado.
Y es un diálogo didáctico porque nosotros con esa guía esperamos que el estudiante tenga intenciones de aprendizaje, ¿ya? Entonces, es un diálogo simulado porque esperamos de que la guía esté tan completa que el estudiante solo puede ser capaz de desarrollarla. Ahora mirándolo desde el punto de vista 1, la guía debe tener unas instrucciones básicas que para el estudiante se llaman consignas, una introducción, un objetivo, un procedimiento. Y debe generar autonomía, que es lo más importante. En la educación virtual el estudiante aprende solo, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una buena guía en la cual nosotros estamos dando una buena instrucción, el estudiante puede producir autonomía en generar su propio conocimiento. Pasa de tener un aprendizaje pasivo a un aprendizaje activo. Y lo más importante es que en los laboratorios virtuales se genera una interactividad causa-efecto. Ya lo vamos a ver en qué consiste la interactividad. Que el estudiante produce una causa y el programa le genera un efecto y a través de esa interacción él puede producir o construir aprendizaje. Ahora, bueno, esta parte de los procesos cognitivos yo lo tomo desde este punto de vista que lo plantea Vygotsky, aquí en pensamiento y lenguaje. Entonces no me voy a meter mucho acá porque viene desde la parte de la psicología del aprendizaje, pero voy a utilizar algo que Vygotsky menciona y que es criticado por Piaget, pero criticado en buena forma. Dice Vygotsky de que el aprendizaje empieza a generarse siempre y cuando nosotros utilicemos instrumentos. Entonces pone un ejemplo. A un niño usted le dice, ¿cuántos dedos hay aquí? Y usted le puede explicar verbalmente con palabras y el hombre no la coge. Usted lo puede explicar en el tablero con unas rayitas y no entiende cuántos dedos hay allí. Entonces, ¿cuál es el momento en que el niño empieza a saber cuántos dedos hay allí? Coge la mano de uno y los toca. 1, 2 y 3. En el momento en que utiliza el instrumento como conteo, ya sabe cuántos hay. Y si usted le llega a hacer así, vuelve y queda perdido. Entonces vuelve otra vez y empieza a existir una parte en el aprendizaje utilizando instrumentos. Entonces dice Vygotsky una cosa importante acá. Los adolescentes y los adultos generan, construyen el aprendizaje, pero de dos formas diferentes. Y es por eso tan importante que cuando uno está en clase, y por ejemplo nosotros que trabajamos en física o en matemáticas, debemos utilizar a los estudiantes que consideremos más aventajados como monitores internos, porque entre pares los estudiantes sí se transmiten el conocimiento de una forma diferente que entre el adulto y el adolescente. Entonces esas dos cositas que toma Vygotsky nosotros lo vamos a implementar aquí. Los instrumentos que vamos a utilizar en el proceso de aprendizaje son computadores, y esos computadores lo plantea Vygotsky como instrumentos psicológicos que generan actividad de aprendizaje y que contribuyen y desarrollan las funciones psicológicas superiores. Dándole la vuelta al cuadro y terminando aquí, una función psicológica superior, de acuerdo a lo que él plantea allí, es cuando un estudiante está en capacidad de argumentar, ¿ya? Entonces, ese es un proceso un poco complejo cuando un estudiante argumenta. Entonces, dice que si nosotros hacemos esta ruta de aprendizaje, el estudiante está en capacidad de argumentar y de inferir, que esas son cosas completamente particulares. En el aprendizaje funcionan las dos cositas. Entonces, nos pegamos de Vygotsky y metemos los computadores, ¿no? Pues en 1936, imagínense, cuando él murió no se pensaba pues que fueran a existir estos elementos, ¿ya? Ahora bien, ¿qué metodología se ha utilizado en este caso? Entonces les voy a comentar básicamente qué fue lo que se hizo. ¿Cuándo se ha utilizado la plataforma PhET? ¿Ya? En el colegio Bergman, que es un colegio de categoría 6 aquí en Cali, es un colegio de jesuitas, me plantearon el siguiente caso. Ellos son competitivos y ellos se fijan cómo le va al colegio en las pruebas de estado y se comparan con 5 colegios de la región o el sector. Entonces, por decir algo, el colegio alemán, el británico, tienen 5 colegios que se comparan entre ellos y me dijeron lo siguiente. Resulta que el colegio Bergman se está ocupando el último puesto en física.
¿A qué se debe si nosotros tenemos profesores de primera línea? En el colegio Bermans en todos los salones hay biblioteca, ¿ya? Digamos, los grados son de 4 salones, décimo tiene 4 décimos, 11 tiene 4 onces. Ellos dicen, nosotros los profesores que tenemos todos son de primera línea, tenemos computadores e internet en todos los salones. ¿A qué cree que se debe que nos vaya mal en física? Entonces, en las pruebas de estado, lo más malo de todos ellos fue física. Yo me puse a trabajar en el caso y me puse a analizar qué pasaba con física, y resulta que física tiene 4 ambientes que el IFEX se evalúa, que es termodinámica, electricidad y magnetismo, mecánica y ondas. Y de los 4 ambientes que el IFEX evalúa en física, el peor de ellos era ondas. Entonces empecé como a tratar de delimitar la investigación y empezamos a averiguar por qué motivo iban mal en ondas, para tratar de llegar de lo particular a lo general y decir, el problema está por acá. Bien, entonces empezamos a hacer la averiguación y resulta que ondas en grado 11 se veía en el 4.º periodo, y los profesores tenían una idea un poco equivocada de que como era en el 4.º periodo ya los pelados estaban para graduarse, estaban muy pendientes de la excursión y todas esas cosas, entonces se alejaban un poquitico de la concentración de la clase, y como los temas no son consecutivos que uno tenga que ser como prerequisito el otro, entonces variamos la posición de ondas y se puso en el 1.er periodo. Logramos que se presentaran nuevamente al IFES y otra vez volvieron a quedar física de último y ondas de último. Entonces nos metimos por el lado, ¿qué es lo que está pasando con la enseñanza de la física? Entonces la pregunta problema que se armó allí, pues la primera pues me la pusieron los padres jesuitas, ¿qué está pasando? Entonces ya como se delimitó el problema, la pregunta problema empezó a ser alrededor de cómo construye el estudiante el concepto de física. El concepto de onda. Si nosotros logramos entender qué pasa con el concepto de onda, en física es muy sencillo mirar el asunto por ese lado, porque es que los fenómenos físicos son dinámicos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando un profesor empieza a trabajar aquí en el tablero expresando ondas? Empezamos a hacer dibujos estáticos de fenómenos dinámicos. Y si nosotros tenemos un resorte o el lazo en el que saltábamos cuando éramos niños, empezamos a hacer el modelo real de una onda. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un modelo real? Nosotros no podemos parar el modelo para tomar mediciones, caracterizarla, decir, esta es la amplitud, esta es la longitud de onda. No podemos hacer, digamos, que esa sea una frecuencia. Entonces, ¿qué tipo de modelo debemos utilizar? Un modelo virtual. Entonces, ¿qué hicimos para hacer ese trabajo? ¿Qué se hizo? Se aplicó el modelo propuesto, que el modelo propuesto consiste en utilizar la plataforma PhET como base, ¿ya? Y esa plataforma sirvió para hacer el estudio. Al mismo tiempo se eligió un colegio, entonces ya tenemos un caso, Colegio Bermans y el Colegio Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo, que queda en Agua Blanca, ¿ya? En Agua Blanca pues teníamos el problema de que no hay sino un solo curso, entonces no podíamos hacer la comparación de ese curso cuando dictamos el tema con la metodología tradicional, ahora con PhET, no podíamos hacerlo. Pero entonces sí empezamos a comparar cómo les fue a ellos las cohortes, cómo les fue a esta cohorte con la cohorte del año pasado. Y Agua Blanca tiene problema, pues yo no sé si ustedes conocen todos, el problema de inseguridad, que uno no puede estar entrando y saliendo con los equipos porque pues se los roban. Entonces teníamos que ir muy espaciado. Se aplicó el modelo propuesto, ¿ya? Se hizo comparación de grupos, partecita verde en el Bermans y de 2 cohortes diferentes en el colegio público. Se hizo comparación de resultados en el Bermans y categorización en el IFES del colegio público. El colegio público tenía una categorización de bajo. Ya ellos tienen bajo, medio, alto y ya. Entonces se hizo cómo quedaron ellos después del IFEX. ¿Listo? Entonces, aquí, esta partecita, esta es la plataforma que nosotros utilizamos. Si ustedes ven, esta es una presentación de PowerPoint y la plataforma está... Wow. Bueno, esta plataforma está inmersa aquí, no sé por qué no está funcionando, parece que el internet no cogió, pero la plataforma se puede meter aquí y yo puedo subir y bajar y elegir cuál es la
la aplicación que voy a utilizar. Entonces, ¿qué tiene de ventajoso la plataforma? Primero, es con licencia Creative Commons. Si tiene licencia Creative Commons, la podemos utilizar no para fines comerciales, sino para fines educativos de una manera libre. ¿Listo? Esa es una ventaja. Segundo, tiene las presentaciones en HTML5 que no requieren de las partes de Adobe. ¿Ya? Eso es una programación, lo último que hay en programación. Y lo más importante para nosotros que pudimos hacer en el colegio es que se puede trabajar offline. ¿Qué significa que se pueda trabajar offline? Que nosotros la podemos descargar. Miren, se puede descargar en las tablets y en las iPads. ¿Ya? Este aparato no está con internet. Aquí está la plataforma, ¿ya? Entonces, digamos, ¿por qué en las tablets? ¿Qué diferencia hay entre una tablet y un iPad? ¿Ya? El sistema operativo, ¿ya? El sistema operativo en las tablets. En Colombia, pues no es un secreto que todos los colegios oficiales fueron dotados de tablets. Entonces, esta plataforma la podemos descargar en las tablets y llevarla y trabajarla sin internet. Es muy importante que es offline, ¿listo? Aquí la podemos ver. Si ustedes quieren hacer el juego, pues no es sino elegir qué presentación queremos y automáticamente se abre. ¿Listo? Se puede trabajar en el celular también. Aquí está montada la plataforma. Entonces, como dato curioso, en el colegio de Agua Blanca, los niños tienen unos celulares poderosísimos. Y entonces, cuando teníamos opción de que ellos la pudieran descargar desde la casa cuando tenían internet, ya en el salón de clase todos podíamos trabajar con el celular, ¿ya? Porque se puede descargar y trabajar offline. Esa es una ventaja. Y lo último es esto. Esta plataforma, yo aquí puse como un enlace. Nosotros tenemos una plataforma en la universidad que se llama Chamilo, ¿ya? En estos son los cursos que yo estoy orientando en este momento. Entonces uno ve, por decir algo, curso de biofísica. Aquí en la parte de biofísica, digamos la plataforma, perdón que no estoy mostrando nada, qué pena. Este es un curso de biofísica que estoy orientando en este momentico. Entonces, esta es la plataforma. Aquí están mis estudiantes, por aquí me comunico con ellos, pero en la parte inicial de la plataforma se puede montar lo que nosotros vamos a trabajar en el día a día. En este caso, digamos, si estoy trabajando con vectores, se puede montar esta partecita y en la carátula, por decir, de la plataforma, pueden hacer las simulaciones con vectores, ¿ya? Bueno, esto ya se quedó pegado acá. Listo. Para el colegio, mire, aquí, esta es una presentación de PowerPoint y en la presentación de PowerPoint se puede poner bueno, hay algo que no está funcionando, creo que es debido al internet. ¿Ya? Pero la presentación funciona aquí. De todas formas les voy a mostrar la presentación, que no me demoro nada. No, se rompieron todos los enlaces, es por ahí que pasó el problema. Listo, mira, esta es una presentación de PowerPoint. Y FED permite de que yo en la presentación de PowerPoint monte la simulación, ¿ya? Entonces, si estoy trabajando, digamos, ¿qué es lo que se hace para producir el efecto? Trabajamos aquí, una onda. Lo que les decía ahora, ¿por qué es posible hacer causa-efecto? Pues este proceso de causa-efecto es porque si yo quiero saber qué es amplitud, genero aquí un proceso y me doy cuenta qué es y puedo medirlo, ¿ya? Puedo tener acceso
a medir longitudes de onda, amplitudes y con este cronómetro a medir periodos. Si mido periodos puedo calcular frecuencias. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como se hizo. No sé por qué se queda pegada la presentación. Y los resultados obtenidos fueron así. Digamos, cuando uno quiere saber si los estudiantes están construyendo el concepto de onda, tiene que tener tres variables diferentes. Las variables se hacen de acuerdo a lo que uno necesita, cuál es el concepto previo antes de las características de una onda, el movimiento del medio y los fenómenos ondulatorios, donde está reflexión, refracción, difracción, interferencia. La naturaleza es conocer lo que es amplitud, longitud de onda, medir el periodo y calcular la frecuencia. El movimiento del medio, si la onda es longitudinal o transversal. Estos puntos rojos, ¿ya?, nos dicen cómo les fue a ellos después de haber aplicado el modelo virtual, y así venían antes. ¿Listo? Y en el colegio, en la educación, en la institución educativa, pasó esto. La física inicialmente estaba por aquí y la dejamos en este punto. ¿Listo? Al punto de que el colegio pasó de bajo a alto. Sacamos 8 estudiantes para el proceso ese que llamaba antes de Pilo Paga. Había uno que sacó Santos por allá en los primeritos. Sacamos 8 estudiantes que fueron a estudiar a ICESI. ¿Ya? ¿Qué conclusiones se pudieron sacar de la aplicación? Vamos a ponerlas todas. Primero, la metodología es apropiada, ¿ya? Los estudiantes construyen el problema cuando estamos trabajando con fenómenos dinámicos. Los estudiantes construyen los conceptos a partir de modelos estáticos. Allí dimos respuesta a la pregunta problema. Este es un inconveniente grave. Si nosotros trabajamos con fenómenos dinámicos, debemos expresarlo desde la parte dinámica, no desde la parte estática. Los apples facilitan la representación dinámica. ¿Por qué facilitan la representación dinámica? Si vieron allí las ondas, el apple se puede detener en el momento que uno quiera y tomar todas las medidas que uno necesite, ¿ya? Y finalmente, algo que uno siempre piensa que es contrario: el 15% de los estudiantes no mostró ningún interés por la propuesta. Y uno dice, bueno, ellos están en la edad cronológica, porque uno supone de que los estudiantes entre 15, 18, 20 años, ellos están en esa parte del juego, pero el 15% no mostraron, y por lo tanto no mostraron ningún avance en nada, ¿ya? Los laboratorios virtuales que se tienen montados. Este proyecto dio origen a montar todo lo que es grado 10º y grado 11. Se va a presentar en una parte que la profesora Villota monta como taller para que los estudiantes se lleven, hagan todos estos experimentos virtuales todos. Unos tienen movimiento en 2 dimensiones, que fue el movimiento parabólico, conservación de la energía mecánica, ondas, fluidos, equilibrio rotacional, electrostática y ley de Ohm. Unos tienen que ver con grado 10º y otros tienen que ver con grado 11. Si alguno de ustedes está interesado en tener todo el paquete, no sino que lo solicite, ¿ya? A través de la profe Villota, y se le va. Y es muy importante, se puede enviar en Word para que ustedes hagan la retroalimentación. Entonces usted dice, no, porque es que estos son derechos de autor, a mí eso no me interesa. ¿Qué es lo que me interesa? Que la propuesta que nació aquí empiece a dar frutos en toda parte. Si ustedes se llevan las guías en Word, pueden replicarlas las veces que quieran, ¿sí? Y presentar. Ese es todo. Las referencias bibliográficas, esa es parte de la teoría que se utilizó para hacer antes de la publicación. Si tienen alguna pregunta. Gracias. La forma muy interesante, sobre todo porque